Bueno, la clase de hoy está dedicada a Italo Calvino. Vamos a dedicarle a Calvino la clase de hoy, la clase de mañana y la clase del miércoles, o sea, la semana completa. Y vamos a intentar en estas clases plantear los aspectos fundamentales de la poética de Calvino, de su intervención en el sistema literario italiano, de su importancia, relevando los aspectos más característicos que ayudan a definirlo. Antes que nada, y antes de entrar en tema, quisiera hacer una mención orientadora acerca de la bibliografía que les recomendamos leer, que hemos puesto a disposición de ustedes en formato PDF, y orientando un poco, orientándolos y orientándolas en esos textos. Bien, hemos señalado como lecturas sugeridas, lecturas críticas y lecturas de Calvino propiamente dicho, ¿no? Con respecto a las lecturas críticas, un capítulo de Petronio dedicado a la última parte que Petronio toma del sistema literario italiano, al que me voy a referir y ya voy a hacer una mención especial. Luego el texto de Claudio Milanini, publicado en el libro Encuentro con Italo Calvino, que es un libro homenaje que produjo el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. El texto de Milanini se los recomiendo porque Milanini plantea ahí la relación de Calvino con sus propios textos, o sea, un recorrido a través de la escritura de Calvino marcando sus etapas y sus fases, que son muy importantes, ¿no? A la hora de hablar de Calvino, nosotros tenemos que pensar en un escritor que se redefine constantemente, y en cada década es como si hiciera una crisis y una redefinición. Es lo que vamos a tratar de explicar, es lo que vamos a tratar de entender, y nosotros vamos a estudiar concretamente la última obra que Calvino publicó en vida, Palomar, del 81-82, y o sea que correspondería a la última fase de Calvino. El otro texto de crítica, o sea, los textos de crítica serían tres para orientarlos: el de Petronio, el de Milanini y por último el de Marco Belpoliti, El ojo de Calvino sobre la mirada del escritor. Es un texto es del 96, bueno, de los años 90, creo que del 96 en Italia, y fue traducido por Eudeva acá en el 99. Por lo tanto, es un texto relativamente nuevo, escrito después de la muerte de Calvino, donde se analiza con un propósito programático, serio y profundo, la poética de la mirada, ¿no? El libro se llama El ojo de Calvino sobre la mirada del escritor. Entonces es un análisis acerca de la relación ojo-mente en Calvino, cómo esa relación ojo-mente produce una escritura particular. Luego están las lecturas del propio Calvino, que a mí me parece que los puede ayudar a entender aspectos de su poética. Por supuesto, la lectura completa del libro Palomar, que es la novela que nosotros hemos propuesto, ¿no? De lectura obligatoria. Pero además, yo recomiendo la lectura de 4 ensayos escritos por Calvino, tal vez uno de los que son los más representativos para este panorama general. El primero es El mar de la objetividad y el otro, El desafío al laberinto, 2 ensayos que se encuentran en Punto y Aparte. Son ensayos sobre literatura y sociedad, donde Calvino explica, sobre todo en esos 2 primeros, en estos que acabo de citar, su concepción de literatura y de escritor. O sea, cuál debe ser la función del escritor ante una realidad que se complejiza cada vez más, y explica su idea de literatura como mapa,
que ordena la realidad. Por último, esos son ensayos de la primera época de Calvino, ¿no? De un Calvino que podríamos considerar todavía optimista y un Calvino que todavía confiaba en estos valores, ¿no? En el valor de la razón como ordenadora de la realidad, en el valor de la literatura como mapa, como idea de, como una posibilidad de abordaje a esa realidad compleja. Los últimos ensayos que recomiendo son dos ensayos que han sido publicados en 6 propuestas para el próximo milenio, Lezioni Americane, estas conferencias que Calvino escribió antes de morir para dictar en la universidad, no me acuerdo ahora, esta universidad norteamericana, no es Yale, pero bueno, no importa qué universidad es, pero sí importan los ensayos, ¿no? Los ensayos de aquí, los ensayos que les propongo son visibilidad, o sea, un ensayo sobre la condición del mirar, del ver, y multiplicidad. ¿Qué diferencia hay entre este libro de ensayos y los ensayos de punto y aparte, ¿no? 6 propuestas para el próximo milenio, un texto póstumo, justo cuando estaba por dictar estas conferencias Calvino murió, entonces su mujer luego publicó esas conferencias, y la importancia de estos textos, de estos ensayos que se reúnen aquí, radica justamente en que uno los puede leer como una poética, como la poética, como la síntesis de la poética de Calvino, ¿no? Expresadas en valores que Calvino presenta, propone, ofrece a la literatura para asegurar su continuidad en el próximo milenio, o sea, en este milenio. Entonces, a la vez, esos valores son los valores que el propio Calvino desarrolló en su obra, y son valores conformados, elaborados a partir de una profunda relación con otros textos y con otras lecturas. Entonces uno puede ver en esos textos últimos de Calvino esta relación tan importante entre lectura y escritura, ¿no? Una suerte de síntesis y de actividad complementaria que sin duda Calvino reforzó y aseguró a partir de su relación con Roland Barthes, de su estancia en Francia. Pero bueno, creo que en ese texto uno puede rastrear la biblioteca de Calvino y ver cómo va elaborando una poética personal a partir de esas lecturas. Yo les recomiendo una lectura atenta de esos textos, tratando de buscar justamente estos aspectos que yo estoy señalando para poder entender lo que Calvino entiende por literatura, por escritura y cómo entiende él su rol de escritor. Junto a Pavese, Victorini fue uno de los intelectuales fundamentales en el debate italiano de la posguerra, ¿no? Calvino se reconoce y surge en el escenario literario justamente cuando termina la guerra, en esa función, en ese papel fundamental que tuvo en Einaudi, en esta editorial, que fue uno de los pilares fundamentales de esta época para la construcción de la República Democrática Italiana. La labor de Calvino como intelectual civilmente comprometido, uno la puede rastrear a lo largo de toda su vida. Su vida cubre esta segunda mitad del Novecento, y si bien, como dije al principio, reconocemos crisis y sucesivas fases de redefinición, esto no implica que Calvino haya dejado de sentir propios esos valores que
fundaron su manera de estar en el sistema literario, ¿no? La idea del intelectual civilmente comprometido, a la que ya voy a volver. Entonces, en esta vida desarrollada desde el año 20 aproximadamente hasta el 85, que es el año en el que muere, Calvino fue protagonista de los principales sucesos históricos de Italia, ¿no? De los sucesos históricos italianos. En ese sentido, la figura de Calvino, la figura de la Ginsburg, que analizamos la semana pasada, la figura de Sciascia, que vamos a analizar la semana que viene, podríamos decir, son los tres intelectuales que nosotros hemos tomado este año en este programa para mostrar mínimamente y dentro de las posibilidades parte de esa realidad tan particular que caracterizó a Italia después de la guerra. Cuando les decía es uno de los intelectuales fundamentales, tal vez ha sido Calvino la contracara de otro intelectual igualmente importante en esta segunda mitad del Novecento, que es Pier Paolo Pasolini, ¿no? Las dos figuras representan una suerte de contrapunto del debate intelectual marcado por definiciones propias, diversas. Tal vez la literatura como mapa, la literatura como principio de organización social, la literatura distanciada en este sentido, este distanciamiento que la razón le impone a Calvino a la hora de escribir, e incluso una literatura entendida como juego, como variaciones estilísticas, fundada en la idea del apócrifo, es lo que caracteriza a esta figura, ¿no? La figura de Calvino, la figura de un intelectual que podríamos decir básicamente prudente, ¿no? Al lado de un Pasolini que ha podido lograr una síntesis mucho más visceral en la relación literatura y vida, y como intelectual ha sido siempre o ha encarnado un poco la figura del intelectual provocador. Provocador en el sentido de un intelectual que a través de mostrar las contradicciones, de presentarlas abiertamente, de generar la polémica, pretendía justamente una acción crítica sobre la realidad. El estudio de este contrapunto, de esta relación contrapuntística entre Calvino y Pasolini está muy bien planteado, muy bien definido en el libro Pasolini contra Calvino, pero una literatura impura, un libro del 98 escrito por Carla Benedetti. Quiero decir, con este libro no se los estoy proponiendo para la lectura porque no era esa la intención, simplemente lo cito para que ustedes vean cómo en el cierre del siglo son rescatadas estas figuras, ¿no? Pasolini, que murió en el 75, Calvino, que murió en el 85, de alguna manera conforman esta idea de intelectual faro, un modelo de intelectual que desaparece del horizonte social, cultural italiano. Bueno, está entre nosotros Alessandra Laurenti. Alessandra Laurenti es licenciada en Historia y es italiana, bastante comprometida con el ideario de estos años, de estas épocas, digamos, en Italia, de este momento. Por lo tanto, yo la invito a que haga cualquier aporte que ella considere fundamental, porque siempre la mirada de un nativo es mucho más auténtica que la mirada que les puedo presentar yo, que a veces siento que es una historia cristalizada que cuento desde mi lectura, desde los libros, sin tener una verdadera conexión con ese contexto político, social, literario. Bien, les decía que el libro de Petronio, que fue la primera indicación bibliográfica que presenté, si bien es un manual de la literatura italiana, y como todo manual siempre es bastante general en sus planteos, a mí me parece significativo, sobre todo en el último capítulo dedicado a la narrativa contemporánea, la mención que hace a Calvino en un contexto de transformación, ¿no? En un contexto propio de las sociedades de masa. Ustedes cuando recurran al libro de Petronio, yo les aconsejo que además de leer
el apartado específico del autor que están estudiando, vayan al final del capítulo en el que se encuentren y le den una mirada a esa síntesis que Petronio hace al final de cada capítulo, que se llama sistema literario, donde el crítico intenta hacer una suerte de síntesis en donde incorpora una serie de elementos que ayudan a comprender la realidad, no solamente elementos literarios, pero sale de la idea de un escritor en particular y trata de insertar ese escritor en el campo literario, y entonces uno puede entender algunas cuestiones. Por esa razón, porque me parecen valiosas esas colaboraciones de Petronio, sobre todo para nosotros, lectores extranjeros, ¿no?, de una literatura extranjera, es que parto hoy de esa mirada, ¿no?, de esa indicación de Petronio. Petronio ubica a Calvino en el contexto de la sociedad de masas, o sea, en el contexto, en el advenimiento de las sociedades masivas, estas sociedades que empiezan a conformarse a partir de los años 50 en Italia, concretamente con la explosión del boom económico, al que me voy a referir en un momento, y a esta transformación antropológica que significó el boom económico para Italia. En 10 años prácticamente transformó una mentalidad, un modo de ser. E instaló en Italia, pero no solo en Italia, en Europa en general, la sociedad de consumo, con la sociedad de consumo, la sociedad masiva. Es importante pensar a Calvino en este contexto, ¿no?, en el contexto de la sociedad de masa, sobre todo pensar un poco qué estamos diciendo cuando decimos sociedad de masas y a qué nos estamos refiriendo. Sobre todo a una situación de complejidad que anula, que trata de homologar esas distinciones propias que habían caracterizado la vida social en Italia. Por ejemplo, la vida urbana con la vida rural. Esa va a ser una de las grandes cruzadas de Pasolini, ¿no? Criticar el boom económico como un fenómeno de homologación que había ahogado la particularidad regional italiana, el mundo dialectal, el mundo del folclórico, ¿no?, de una sociedad de profunda raigambre campesina, que este efecto, lo digo aquí entre paréntesis y rápidamente para el que no lo tenga muy claro, pero definimos boom económico a este proceso económico no me sale la palabra, pero bueno, este proceso de recuperación económica que Italia tuvo después de la Segunda Guerra, que fue rapidísimo, que fue exuberante, podríamos decir así, que fue, sobre todo, se logró en muy pocos años, en casi una década, y que fue el resultado del efecto del Plan Marshall, ¿no? Este aluvión de dinero que Estados Unidos destinó a los países que después de la Segunda Guerra habían quedado bajo su órbita, para, por supuesto, no solo ayudar al desarrollo y a la reconstrucción propia de la Segunda Guerra, bueno, que había dejado como efecto la guerra, pero sino esa reconstrucción, por supuesto, se hizo en clave capitalista. Entonces, Italia sufrió una gran transformación, ¿no? Básicamente podríamos pensar en, bueno, este atraso que Italia tenía, sobre todo en algunas regiones, de ser una sociedad con respecto a otros países europeos que se habían industrializado antes. Italia pasa a ser verdaderamente ahora, en los años 50, una sociedad industrial, ¿no?, con todo lo que eso significa. El consumo, la homologación de formas de vida, el desarrollo de la vida en las ciudades, la depreciación de las actividades campesinas, por supuesto también un gran efecto cultural que fue, lo decíamos la clase pasada a propósito de la Ginsburg, la extensión y la imposición del italiano medio, ¿no?, o del neoestándar.
situación esta que, si por un lado unificó lingüísticamente a los italianos, también fue en contra de la pervivencia del mundo dialectal, de los dialectos y todo lo que había detrás de ese mundo dialectal. O sea, fíjense ustedes cómo en este brevísimo tiempo estas diferencias que marcan la complejidad de un grupo social, como puede ser la diferencia entre la ciudad y el campo, entre las clases dominantes, clases altas y clases bajas, entre clases subalternas, ¿no? y clases dominantes, o las diferencias entre alta cultura y baja cultura empiezan a borrarse. Entonces asistimos ya a una suerte de homologación, diría Pasolini, donde bajo la idea de libertad el capitalismo empieza a crear nuevos esclavos, ¿no? Estos nuevos esclavos del consumo, estos nuevos esclavos que, creyendo que son libres, van detrás de formas de vida que igualan, que homologan, y además en sociedades que se van haciendo cada vez más numerosas, ¿no? Porque se elevan los estándares de vida. Entonces son sociedades, bueno, en este marco de complejidad, hay que pensar la literatura de Calvino y hay que pensar el rol del escritor y de la literatura, ¿no? Que Calvino entiende para sí y para su obra. En este marco entonces de homologación, en este marco de sociedades de masas, los efectos de la literatura son revolucionarios, podríamos decir así, ¿no? Evidentemente, y acá yo les recomiendo, si ustedes quieren, porque por ahí hablamos de ciertos temas que yo creo que todo el mundo entiende y sabe, y a lo mejor ustedes todavía no tienen muy claro, pero a mí me parece útil la lectura de un pequeño texto de Regine Robin, que a lo mejor lo leyeron, o a lo mejor no, que se llama Extensión e incertidumbre de la noción de literatura, ¿no? Y es un texto que, si bien no es demasiado profundo, es un texto que ayuda a entender qué pasó con el concepto de literatura, con la noción de literatura en este momento de la cultura, en este momento de la sociedad de masa. Cuando Petronio dice la noción de literatura sufre efectos revolucionarios, está justamente aludiendo a esta extensión del concepto de literatura, que Regine Robin dice: el concepto de literatura estalla. Estalla el concepto de literatura y estalla el concepto de crisis, porque en estas nuevas sociedades y con la complejidad que estas nuevas sociedades presentan, ya no se puede pensar en una literatura como en una idea de literatura como la que pensaba Svevo, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos ya ante otro público, produciendo para otro público. Estos escritores están produciendo para otro público que tiene otras expectativas y otra formación y otra relación con la cultura. El primer efecto señalado por Petronio tal vez sea el de nivelación y fragmentación, ¿no? La literatura, si bien se nivela, y ya hemos dicho por qué, porque estas sociedades masivas producen un efecto de homologación, por otro lado también la literatura se fragmenta, ¿no? Y se articula la producción literaria en una multiplicidad de géneros, de niveles, de temas, ¿no? Un aparato de escritura aparece, se genera a partir de ahora, tan disímil y tan fragmentario como esa sociedad, que por más que es homologada, ya no es una sociedad que comparte los mismos parámetros de literatura, de escritura, de alta cultura. Se produce ahí como una suerte de crisis también de la idea de alta cultura, que entra en choque, que entra en relación, en competencia con la idea de cultura popular, una idea que se empieza a imponer fuertemente. Otro efecto es la idea de pensar que ahora la literatura puede pensarse como, ¿no? La idea de creer que la literatura puede pensarse como poesía, como literatura, opuesta
a algo que no sea literatura. O sea, la idea de literatura y no literatura, la idea crochiana de poesía y no poesía. Eso ya pierde sentido, ¿no? Esa oposición crochiana en este momento de las sociedades de masa tiene que ver con, bueno, ¿qué es literatura hoy? ¿Qué entendemos por literatura hoy? Un debate que por supuesto está vigente y uno todavía lo puede encontrar ante la enorme producción de textos que la sociedad de masas ofrece. Entonces, se crea en este contexto de vanguardia propio de los años 60 en Italia un nuevo panorama, ¿no? Un nuevo horizonte literario, donde una serie de textos que para nada eran pensados como textos literarios ingresan al sistema literario. También, y una tercera idea que presenta Petronio y que es importante considerar en este momento es la desjerarquización que sufren los géneros literarios. Los géneros literarios ya no tienen el mismo valor que tenían a principios de siglo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, que esa idea de género literario como un depositario de determinados valores, el género como un receptáculo de determinados valores. El género ahora actúa más bien como una instancia clasificatoria. No produce valores en sí, sino más bien clasifica esa producción. O sea que la idea de género se vacía un poco. Y el cuarto aspecto es el de que las obras literarias integran un gran sistema, un gran conjunto, dentro del cual ya se individualizan o es posible reconocer subconjuntos. Subconjuntos en los que se determinan sus propias jerarquías y sus propios valores. O sea que creo que la idea más importante y más fuerte que determina la sociedad de masas en relación a la literatura es esta idea de fragmentación, una idea que para Calvino va a ser fundamental, es la idea contra la que Calvino va a luchar toda su vida y sobre la que va a tratar de presentar un programa poético que ayude desde su concepción de intelectual civilmente comprometido, de intelectual comprometido con una ética, de un intelectual moral, o sea, comprometido con la razón, con la verdad, con el valor del lenguaje, va a tratar de hacerle frente a esa idea, digamos, tratar de ofrecer desde la literatura una posibilidad de, bueno, justamente de una antítesis a la fragmentación, una posibilidad al menos de entendimiento de esa fragmentación. Entonces, esta fragmentación, dice Petronio, es una fragmentación que complejiza la vida literaria, ¿no? La vida de la literatura, el contexto literario. Aumentan la cantidad de lectores, aumentan la cantidad de escritores, aumentan las exigencias del mercado editorial. Algo que en alguna medida habían ya prefigurado y vaticinado Baudelaire, Flaubert en el siglo XIX, acá ya está instalado con toda su pesadez y con toda la fuerza económica, ¿no? Del mercado que determina ya todas las subjetividades. Y esto va a dar como resultado en los intelectuales diferentes posibilidades estéticas, ¿no? Estarán aquellos intelectuales pesimistas, irracionales, neuróticos, que van a reafirmar esa línea en sus literaturas, o aquellos que van a negar la existencia objetiva del mundo,
a aquellos que van a acentuar de un modo exasperado los límites de la razón y su incapacidad para conocer el mundo, o contrariamente a aquellos que van a, como Calvino, ¿no? a defender y a pararse justamente en el lugar de la razón como posibilidad de comprensión de esa realidad que cada vez se hace más compleja para el hombre, cada vez más pesada, y que el hombre tiene por obligación moral desarticular en el sentido de poder desmenuzar para su análisis. Otra línea de la literatura de esta época va a ser la que reduce los principios científicos a meras hipótesis, o aquella línea que reduce el sentir y la actividad humana al trauma, o que ve en el arte fantasías oníricas. Bueno, o sea, estas líneas que he tratado de sintetizar aquí son las que Petronio presenta como las grandes direcciones que la literatura toma en este complejo. Como verán ustedes, son muchas, son variadas, y lo que él intenta aquí es tratar de sistematizar una realidad que se escapa de este intento, justamente del intento del principio ordenado. Calvino nació en 1923, murió en 1985, o sea, nació en los años 20, en los años que ya nosotros hemos más o menos tratado de caracterizar a propósito de la última etapa de Svevo, ¿no? Acuérdense que dijimos que el año 25 había sido tan importante porque explota el caso de Svevo, Svevo cobra relevancia dentro del sistema literario. 1925 fue también el año en que se publicó Huesos de Sepia, la obra de Montale, fue el año del manifiesto antifascista, o sea, fue un año también de las leyes fascistísimas, fue un año complejo, ¿no? Que marcó la oscuridad de ese venteño fascista que empieza a consolidarse en Italia, y que es de alguna manera la marca fuerte de la primera mitad del siglo XX italiano. Al menos en este panorama rápido y veloz que nosotros estamos dando y en el que tratamos de destacar los aspectos fundamentales. Él nace entonces, Calvino nace en esta década. No nace en Italia, nace en Cuba, porque los padres científicos vinculados con el mundo de la botánica estaban en Cuba haciendo una estancia de investigación. Él nace ahí, pero luego se traslada nuevamente a Italia. Son de la zona de San Remo, o sea, del Piemonte, de la zona del norte de Italia. Les decía que la vida de Calvino permite recorrer los principales sucesos históricos del siglo XX Italia. ¿Cuáles fueron esos sucesos históricos? El fascismo, como ya lo he dicho, ¿no? El advenimiento del fascismo con todo lo que eso significó, las leyes raciales, el gobierno totalitario, la dictadura, bueno, un contexto que ya vimos a propósito de Montale. Calvino formó parte de la resistencia, o sea, de este grupo de personas que liberaron a Italia de los alemanes. Fue un afiliado al Partido Comunista, esto es muy importante también tenerlo presente, compartió esos ideales, los encarnó, acuérdense que dijimos que una vez que terminó la guerra en Italia, esta es una idea que me parece a mí importante registrar y pensar, ¿no? No olvidarla. Cuando terminó la guerra, acuérdense de esto, Italia tiene que elegir la forma de gobierno con la que se va a organizar. Hasta ahora, Italia era un reino, pero terminada la guerra, habiendo pasado ya la experiencia traumática del fascismo, habiendo pasado también la guerra de la resistencia, que fue como un acto reivindicatorio de parte de la población para liberarse
bueno, de alguna manera de esos 20 años y de la responsabilidad que significó que Mussolini haya estado 20 años en el poder, eh, el partido, bueno, quería decir esto, el Partido Comunista tuvo una función muy importante, ¿no? En el final de esta guerra, sobre todo porque, bueno, Italia tuvo que elegir la forma de gobierno, evidentemente ganó la forma republicana, y en las elecciones se produjo un resultado en el que la democracia cristiana ganó el poder y el Partido Comunista quedó fuera de esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero yo estoy explicando de una manera muy simple y algo que es bastante más complejo, pero lo que quiero de alguna manera señalar aquí y dejar en claro es que si bien la democracia cristiana se encargó de la organización política de esa primera república italiana, el Partido Comunista, aunque no ganó las elecciones, tuvo un papel fundamental en la organización cultural de la república. Y la organización cultural de la República para el Partido Comunista significó, sobre todo, el desafío de construir ciudadanía democrática, ¿no? Ciudadanía democrática que significaba, entre otras cosas, bueno, no repetir el episodio fascista, o sea que tener una participación mucho más activa, además redefinir el rol del intelectual, un rol que siempre en Italia había estado asignado a determinada clase alta, a una clase comprometida en todo caso con las clases dirigentes, pero transformar esa idea de intelectual siguiendo los preceptos de Gramsci en la figura de un intelectual orgánico, un intelectual que desde las bases sociales transformara la conciencia civil democrática de la sociedad. Bueno, Calvino, Pavese, Victorini, la propia Ginsburg, fueron sobre todo intelectuales que estuvieron desde la editorial Einaudi trabajando en esta diagramación ideológica, ¿no? Pensando cuáles iban a ser los textos que se iban a traducir, cuáles iban a ser los textos que se iban a publicar, cómo se iba a trabajar en las escuelas, en las universidades, o sea, definiendo los lineamientos del mercado editorial, que no es poco, o sea, que no es poca cosa, y viendo también qué se publicaba, qué no se publicaba, porque la finalidad era justamente esta, crear conciencia democrática, conciencia civil, transformar el rol del intelectual y concientizar a esa ciudadanía para que esté acorde a la nueva forma política que había ganado en el plebiscito, que era la república. O sea, uno no se convierte en republicano de un día para el otro, o no se convierte en republicano como resultado de un plebiscito, y menos aún no teniendo tradición republicana, que era el caso de Italia. Italia venía de una unificación tardía, o sea, de siglos de dominación extranjera, una unificación tardía, y después 20 años de fascismo, dictadura. O sea, fíjense esas cabezas cómo tenían que, de alguna manera, sacudirse para, para esta reorganización. Y además este pacto que hicieron entre la democracia cristiana y el Partido Comunista fue un pacto hasta necesario, porque la democracia cristiana alcanzó el 33% de los votos, como dice acá Alessandra, me lo señalan en el chat, y la democracia el 32%, o sea que estaban ahí, no era para que un partido desconociera al otro. Ese pacto fue un pacto necesario, un pacto de gobernabilidad, un pacto, pero además, y esto fue lo más importante, y también me parece, no sé si fue lo más importante, pero sí me parece que es una idea que hay que pensarla y hay que recordarla en función de Calvino, fue un pacto esperanzador. O sea, esta fue una época de grandes expectativas, de grandes esperanzas. Estos intelectuales del Partido Comunista tenían la convicción de que iban a transformar el mundo, tenían la convicción de que iban a crear ciudadanía, que iban a llegar a las conciencias y que finalmente iban a alcanzar el poder a través de las elecciones. Ustedes piensen que Italia también estaba en una situación muy particular. O
sea, Italia después de la guerra había quedado bajo la órbita de los Estados Unidos, entonces no era tan fácil que ahí el Partido Comunista gobernara, con un Estados Unidos que estaba funcionando con el Plan Marshall y demás. O sea que era un equilibrio que también había que lograrlo con consensos y con transformación sobre las bases sociales. Fueron muy importantes aquí las ideas de Gramsci, cómo fueron reelaboradas, cómo fueron recuperados los cuadernos de la cárcel y cómo todos estos intelectuales trabajaron en función de ese programa político, social, civil, recuperando lo que nosotros podemos identificar y reconocer ya un eje que podemos reconocer en la génesis de la literatura italiana, que es la idea del intelectual civilmente comprometido. Una idea que nosotros vimos en Dante, ¿no? Este Dante que se había comprometido con el funcionamiento de la comuna, este Dante que admiró a Farinata más allá de pertenecer a facciones políticas distintas, pero que lo admiró porque era un hombre civil, porque era un hombre político, porque era un hombre que trabajó para la organización de ese bien común que significó o que puso en juego la comuna en Italia de una manera tan anticipada al resto de los países europeos. En el referéndum ganó la República con el 0,4, o sea que si no, casi que ganaba el reino, o sea que los italianos estaban ahí. Por poco ganó la República, o sea que el trabajo era mayor, no estaban tan convencidos. Bien, esos años 50 que fueron los años del boom, que fueron los años a los que ya me referí de esta gran transformación, fueron los años también en los que se produjo por parte del grupo comunista de Stalin la invasión a Hungría. Ese hecho, en el 56, es un hecho clave porque marcó una crisis en la intelectualidad de izquierda europea, ¿no? La invasión a Hungría con la violencia que implicó, que significó, entre otras cosas, generó que una gran parte de la intelectualidad se desafiliara del Partido Comunista, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, y sobre todo quiero marcarlo porque en la historia de la literatura italiana esto es muy importante, la segunda mitad de los años 50 es una época ya de cierto desencanto, de cierto pesimismo respecto a los ideales de la resistencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, todas estas cosas que yo estoy diciendo en relación al contexto histórico-social impactan en Calvino. O sea, Calvino las toma, Calvino va definiendo estas sucesivas transformaciones que él vive. Ya me voy a referir específicamente a esas sucesivas crisis para ir marcando las fases en su producción. Pero esta fue una fuerte, o sea, Calvino se desafilió del Partido Comunista. Podríamos decir que a partir de ahora empieza en él lo que podríamos, no yo, sino Belpoliti, tomando las palabras de Belpoliti, definir como el pathos de la distancia. Calvino comienza ahora un proceso de distanciamiento que no significa en él desinterés, o sea, o falta de participación, simplemente eso, distanciamiento, una metáfora que nosotros la encontramos muy bien plasmada y muy claramente presentada en una de las fábulas de Calvino, en uno de los textos de la trilogía Nuestros Antepasados, El varón rampante, ¿no? Este niño, en esta fábula, este cuento filosófico que nos presenta a un niño, a Cosimo Pio Vasco de Rondó, que por una imposición de los padres le imponen comer un plato de caracoles, él no lo quiere hacer, y entonces ante esa situación de imposición de una orden paterna, el niño se rebela y se va a vivir arriba de los árboles, ¿no? Y pasa toda su existencia arriba de los árboles, pero no por eso desentendido del mundo de los de abajo. O sea, absolutamente comprometido con los
acontecimientos del mundo de la Tierra, pero sin bajar de los árboles, ¿no? Entonces, este distanciamiento es un distanciamiento que uno lo ve en Calvino también. Calvino en el 63 se va a vivir a Francia y está en Francia casi 10 años. Cuando le preguntan por qué, él dice que era porque tenía una hija que estudiaba en Francia. Y la hija de Calvino tenía 5 años y iba al jardín de infantes. O sea que en ese juego de ironía uno ve tejer también esta metáfora del distanciamiento, ¿no? Bueno, la explicación es también un poco más compleja y uno la puede profundizar en Ermitaño en París, una suerte de autobiografía que explica parte de esta decisión. Después de la invasión de Hungría, entonces, que comienza en Calvino, pero no solo en Calvino, comienza en toda la intelectualidad italiana, una suerte de desencanto en relación a los valores de la resistencia, del neorrealismo, estos valores que habían animado a la intelectualidad de la posguerra. Se produce en el intelectual, sobre todo en Calvino, esta suerte de distanciamiento, que es lo que acabo de decir, pero también este distanciamiento por la constatación de un mundo que se va tornando cada vez más complejo, más fragmentario, más difícil de entender. Porque además, ese pacto que se había establecido entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, con ese resultado tan parejo de las primeras elecciones, ya no siguió así, porque se renovaron los cuadros, ¿no? Los cuadros partidarios de ambos partidos. Entonces, ese pacto original también se rompió, se complejizó. Ustedes piensen también que el boom económico, la llegada del capitalismo, con toda la imposición del mercado, complejizó la realidad, una realidad que se fue haciendo cada vez más pesada, más hostil, más difícil de comprender. Calvino la va a definir luego como una realidad, un mundo en donde es imposible encontrar un centro, ¿no? Un mundo múltiple, un mundo diverso, donde la idea de mapa, que es la idea que Calvino con la que siempre presentó su concepción de literatura, se va haciendo cada vez más difícil, una idea que le cuesta sostener y que Calvino va a tratar, digamos, de sostener a partir de una serie de experimentalismos, redefiniciones en su estética, de juegos literarios, pero van a ser búsquedas que le permitan lograr sostenerse en esa línea, en esa creencia. Hay podríamos decir, un gran recorrido en la obra de Calvino, ¿no? Y en la vida misma de Calvino. Un recorrido que nosotros podríamos señalar que va desde un optimismo inicial, ¿no? De obras primeras, como las obras del 47, las obras de los años 40, incluso de los primeros, podríamos decir hasta el 55, esas obras que todavía lo mantenían expectante, con ilusión acerca de los ideales de la resistencia, incluso con la idea de que la literatura constituía verdaderamente una herramienta para comprender y para cambiar al mundo. Esa idea que había animado al primer Calvino, que lo había llevado a escribir primero desde el neorrealismo, a pasar luego a un estilo más fabulístico y a buscar nuevos experimentos, pero siempre confiado en la idea de la literatura como mapa, la literatura que puede desafiar el laberinto que es la realidad. Un Calvino que confiaba en eso, ¿no? Esa sería el punto de partida de la escritura de Calvino.
a el punto de llegada, ¿no? Un pesimismo amargo, la idea de alguien que ha perdido confianza en que esos valores verdaderamente puedan servir para entender, cambiar la realidad, que vio, que asistió a las transformaciones políticas, sociales, sobre todo en los años 70 en Italia, con el terrorismo, con la gran complejidad social que se vivió en esa época, en los años 70 en Italia. O sea, un recorrido que va desde el optimismo al pesimismo amargo, podríamos definirlo así, ¿no? Un Calvino que termina ya en sus últimos años, mientras escribía Palomar, recluido gran parte del día en el altillo de su casa de vacaciones en Toscana, que casi no bajaba, que estaba como no perdido en el sentido de desquiciado, sino absorbido por cuestiones intelectuales que lo habían distanciado ya de ese mundo con el que se sintió tan vinculado en un momento y que sintió que podía transformar. Sin embargo, y a pesar de este recorrido que va desde del optimismo al pesimismo, Calvino nunca dejó de autopercibirse como un escritor políticamente comprometido, ¿no? Un escritor que aún en el más amargo pesimismo entendió la literatura como una herramienta cognoscitiva, la literatura movida por la voluntad cognoscitiva del hombre en este compromiso de orientar el futuro. O sea, la literatura tiene esa función, la función de orientar el futuro. Y ahí está marcado o está definido, si ustedes quieren, el carácter moral de este escritor. Cuando nosotros decimos Calvino está marcado por un fuerte carácter moral, es justamente eso, ¿no? La convicción que más allá de sus propios estados de ánimo, la idea es esa y hay que seguir trabajando en función de eso, ¿no? Aunque la realidad se muestre hostil y se muestre difícil, Calvino ofrece el optimismo de la razón, ¿no? Al pesimismo de la realidad, el optimismo de la razón. Bueno, la realidad es pesimista ante una realidad que no entiende, pero la razón es la única herramienta y es la única posibilidad que el hombre tiene para hacerle frente a esa realidad hostil. En este sentido, uno entiende por qué lo hemos definido al principio de la clase como un intelectual faro, ¿no? Como esta idea de intelectual faro, esta idea de intelectual que ni aún ante la conciencia de una realidad que se desgrana, deja de cumplir con su misión de orientar a la sociedad, ¿no? En ese sentido, Calvino, tanto Calvino como Pasolini, constituyen un modelo de intelectual que Italia ya vio extinguirse con la muerte de ambos, porque después de la muerte de estos intelectuales ya la realidad italiana y los intelectuales italianos, al menos esta forma ya no toman. Si tuviéramos que definir algún aspecto fundamental de la poética de Calvino para poder encontrar una regularidad a lo largo de todas sus fases productivas, podríamos decir que Calvino es un escritor que mira el mundo. Es un escritor visual, es un escritor que confía en el poder de observación, en el poder de la mirada. Me parece que hay otra diapositiva en donde eso está, bueno, después la pueden ver, ustedes tienen acceso a yo no puedo ahora cambiar esto. Entonces, Calvino es un escritor visual, un escritor con capacidad para ver, para enfocar, para mirar y observar, ¿no? Es un escritor que mira el mundo, esto lo señala, y sobre esta idea
trabaja Del Politi en el libro, ¿no? Un escritor que se destaca, un escritor que destaca el valor de la mirada, ¿no? Y todo lo que eso significa en una poética. Por un lado, la creación de imágenes plenamente visivas, eso lo dice sobre todo y lo explica Calvino a partir de la cita del ensayo de Starobinsky en el ensayo que yo les recomendé que lean, Visibilidad. Pero también un escritor que a partir de la mirada ensaya nuevas formas, como puede ser la que propone en Palomar, ¿no? Una novela que podríamos llamar la novela de la descripción, donde la mirada funda un método compositivo que es la descripción de la realidad. O sea, el último Calvino, el Calvino pesimista, el Calvino que ya no cree en los medios y en los instrumentos con los que pensó podía transformar la realidad, ese Calvino escribe su última novela, que es Palomar, y nos presenta un texto donde su personaje, que por otro lado, no lo dije a esto, pero bueno, en algún momento seguramente lo voy a hacer referencia, todos los personajes de Calvino pueden entenderse como alter egos de él mismo, o sea que hay en su obra un cierto dejo de autobiografismo. Este personaje, este Palomar, un personaje desconcertado, miope, de mal carácter, malhumorado, un poco el Calvino de la última época, mira el mundo para tratar de entenderlo. Y ese mundo que se le presenta múltiple, fragmentado, disociado, solamente es pasible de descripciones, no de interpretaciones, de descripciones. Entonces, esta novela de una fuerte carga experimental, una novela posmoderna, muy aburrida para algunos y muy filosófica para otros, es una novela que nos presenta el único intento posible de la literatura, o una de las posibilidades de la literatura de fin de siglo, una literatura que al menos se comprometa con la responsabilidad que el escritor tiene en tratar de adecuar el lenguaje a la realidad, ¿no? Yo soy de las que piensa que esta novela a mí no me aburre, yo la entiendo y la considero una novela filosófica, una novela que nos enfrenta al problema del lenguaje y que nos hace pensar en las posibilidades del lenguaje como instrumento de conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo encuentro en esta obra una serie de elementos literarios de valor y que pueden estudiarse y pensarse a la luz de la evolución de este Calvino, ¿no? En una carta que Calvino escribió a un amigo señala: la única cosa que quisiera enseñar, una carta que escribió casi al final de su vida, es un modo de mirar, es decir, un modo de estar en el mundo. Para Calvino, estar en el mundo es una manera de mirar, y una manera de mirar es una manera de registrar, de observar, que se traduce en la literatura en esta suerte de efecto de descripción y de la verdad, de buscar, no sé si no la verdad, porque ya estamos ante un Calvino que no cree que la verdad sea, pero sí la responsabilidad de adecuar con la mayor precisión posible el lenguaje a la realidad. Esta vocación visual lo lleva justamente a explorar el mundo a través del sentido de la vista. Y creo que en esta clave hay que entender Palomar, hay que leer Palomar y hay que pensar Palomar, ¿no? Calvino es un escritor de narrativa. Básicamente el relato ha sido su punto fuerte, y sobre todo, como decía Pavese, era una ardilla de la pluma, un gran
escritor de fábulas, un gran escritor capaz de conferirle al relato cualidades propias de la fábula, el ritmo, la síntesis, la rapidez, la concisión, la pureza de la forma, o sea, aspectos que van marcando el relato fabulístico y que él pasa a sus textos, ¿no? Esos son los rasgos más sobresalientes de su prosa. Es la prosa del relato fabuloso. Fíjense que en 1954, esto es un dato anecdótico, pero interesa para pensar varias cosas en relación a todo lo que venimos diciendo, Giulio Einaudi, el director de la editorial Einaudi, de esta editorial tan importante en la reconstrucción cultural de Italia, atento a estas indicaciones que Pavese había señalado de Calvino, le encarga a Calvino recopilar todo el repertorio, todo el acervo del patrimonio narrativo italiano tradicional. Una operación cultural importantísima, ¿no?, para una república que estaba constituyendo sus bases. Un repertorio narrativo del relato tradicional que pensemos en Alemania, por ejemplo, los hermanos Grimm lo habían hecho a principios del siglo XIX. Que Italia todavía no había tenido la posibilidad de hacerlo porque se había unificado tardíamente. Y bueno, total que Einaudi entiende que esta es una operación cultural necesaria para este momento de la cultura italiana y le encarga esta tarea. Lo beca por 2 años y en 1956 Calvino publica Fiabe Italiane. Él recupera este acervo, este patrimonio y reescribe estas fábulas, ¿no? Esta reescritura definen ya en él un camino, una marca de estilo, ¿no? Consolidan estos aspectos que habíamos señalado hace un momento acerca de su estilo narrativo, la síntesis, la rapidez, el ritmo sensual, la concisión, la pureza de la forma, la brevedad. Y bueno, Calvino fue el que llevó adelante esto. Hemos definido también como escritor, entonces nos quedamos con esta imagen, la de un escritor que mira el mundo, ¿no? Y que con ese mirar, con esa mirada, construye una poética. Ya vamos a ir ahí, ya vamos a ahondar en esa idea, sobre todo cuando lleguemos a Palomar. Como intelectual, me interesa a mí leer una suerte de... no, es la diapositiva del New York, del New York Times Books Review, donde Calvino dice, de alguna manera es su presentación, ¿no?, como intelectual. Quisiera ser Mercurio, personaje de Romeo y Julieta. De sus cualidades admiro sobre todo la levedad, en un mundo lleno de brutalidad. Fíjense que esta es una descripción de sí mismo que Calvino hace en el 84, ¿no?, ya un año antes de morir. Un mundo lleno de brutalidad. Y al mismo tiempo la sabiduría, la voz de la razón, entre los odios fanáticos de los Capuletos y los Montescos. Él se ajusta a los viejos códigos de la caballería, pagando con la vida quizás solo por razones de estilo. Sin embargo, es un hombre moderno, escéptico e irónico. Don Quijote que sabe perfectamente cuáles son sus sueños y cuál la realidad, y vive las dos cosas con los ojos abiertos. Me parece que acá y en negrita están señalados aspectos que son fundamentales, aspectos a partir de los cuales ustedes pueden tomarlos como notas distintivas de esta personalidad, ¿no?, de esta personalidad, de este tipo de escritor. Levedad, razón, hombre moderno, porque Calvino es un contemporáneo,
o sea, un intelectual comprometido con su contemporaneidad, y que como en tanto moderno es un escéptico y un irónico, que tiene los ojos abiertos. O sea, un poco una síntesis que él mismo da de su actitud ante la realidad y ante su oficio de escribir, ¿no? Está aquí de alguna manera definido su rol como escritor, su función como escritor, anclado en estos valores. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme, si han podido leer alguno de los textos de Calvino o alguna inquietud que haya surgido. No sé si pudieron leer ya leyeron Palomar. Me gustaría, si alguien quisiera decir algo, ustedes saben que pueden interrumpir y sería incluso hasta más rico para que yo no sienta que hablo ante mi propia imagen, porque están todas las cámaras apagadas y solamente le hablo a Alessandra, la invitada, a los demás no. Bien, decía recién que los textos de Calvino asumen este carácter fabulístico, este carácter de fábula, muchas veces comprometidos también con aspectos del relato maravilloso, con textos que parecieran incluso sencillos en estas fábulas, que fueran textos escritos para niños, pero uno advierte que aunque en sus textos se asuma una perspectiva fantástica y maravillosa, propia de la fábula, propia del relato fantástico, Calvino logra en estos textos hablar de sí y establecer relaciones profundas con el contexto, ¿no? con su contexto epocal. O sea, no es un escritor que se aleja de la realidad, sino que siempre puede estar, como señalábamos, comprometidos e ilusionados con esos ideales políticos de la resistencia, esos ideales de juvenil, o puede estar ya consolidando los aspectos del patos de la distancia, pero siempre Calvino mantuvo en sus textos una relación con el mundo en el que estuvo, que le tocó vivir. En ese sentido lo podemos definir como un escritor contemporáneo, como un escritor plenamente comprometido con su época, que pasa que va desde el neorrealismo al posmodernismo, pero va definiendo las etapas sucesivas. Les decía recién que los distintos personajes o los personajes más importantes que están en sus obras, por ejemplo, Pim, Cosimo, Quinto, Marcobaldo, Marco Polo, Palomar, en fin, para nombrar solamente los más representativos, son una suerte de alter ego de Calvino. O sea, estos personajes pueden leerse, pueden interpretarse como las distintas fases de Calvino. Personajes que van marcando su recorrido intelectual. Como metáforas de un yo que se va expresando a partir de ellos. Y cada uno de ellos aporta formas, imágenes de ver el mundo, ¿no? Cada uno de ellos va construyendo el mundo que Calvino va mirando. En esta sucesión en la que uno puede reconocer claramente ese patos de la distancia, ese alejamiento sucesivo de la realidad concreta. Todos estos personajes dan cuenta de los distintos momentos, de las distintas fases en las que se encuentra Calvino. Esa distancia que van marcando, esa distancia que uno advierte a partir de este alejamiento que el escritor va trabando con su propia realidad,
es una distancia definida al ritmo de las transformaciones socioculturales del mundo que le toca vivir, ¿no? Que se vuelve para él cada vez más incomprensible, cada vez más fragmentado, un mundo donde ya no es posible encontrar un centro. Esa es otra idea clave para entender y para pensar Calvino y para pensar un esquema como el de Palomar, ¿no? Un texto de fragmentos, una novela construida por fragmentos, una novela que nosotros podríamos empezar a leer en cualquier lugar, una novela que no tiene necesariamente un principio y un fin. En todo caso, él intentó darle un orden a través de una estructura externa que organiza esos fragmentos, pero evidentemente se advierte que ese orden es un orden impuesto por una intención cognoscitiva que el propio escritor quiere lograr. Pero no es un orden que sale de un mundo. No es el mundo ordenado de Dante, donde uno encuentra claramente en esa multiplicidad un ordenamiento claro, hecho en base a esta ideología, a esta cosmovisión cristiana que ordena el mundo. Y que Dante no tuvo que hacer ningún esfuerzo ahí para buscar el orden. El orden estaba dado ya. Para Calvino ese orden no está dado. No solo no está dado, sino que tampoco hay centro, y en todo caso el único esfuerzo que Calvino, bueno, el único no, el esfuerzo que Calvino hace es, en un prólogo, explicarnos un intento de estructuración. Por eso es muy importante atender a la estructura de la obra, ¿no? Mirar el índice, ver cómo se estructuran estos relatos, cómo los organiza el autor, porque ahí hay una búsqueda, hay un intento de búsqueda de orden en un mundo que ha perdido el orden, que ha perdido el centro. Y en ese intento de búsqueda de orden, uno advierte el valor moral del escritor, el valor comprometido con el carácter de compromiso con los valores intelectuales. Ahora, esa complejidad que se le presenta a Calvino, esa complejidad que le presenta el mundo, lejos de ser entendida como un laberinto que Calvino tiene que recorrer perdido, es entendida como un mapa. Lo que Calvino intenta hacer con ese mundo complejo, fragmentario, múltiple, es mapearlo, cartografiarlo, ordenarlo. Ese es el principio de un mapa, ¿no? Establecer una cartografía, establecer un principio de ubicación en ese orden, en ese mundo. Entonces, estas son otras dos ideas muy importantes. A la idea de laberinto, Calvino opone la idea de mapa, ¿no? La literatura como un principio, la literatura con un principio cognoscitivo que ordena la realidad. En este intento de trazar una cartografía que permita la comprensión del mundo presente, pero también la orientación de ese mundo al futuro. Orientar el mundo al futuro. Por eso él escribe en los años 80 6 propuestas para el próximo milenio. O sea, 6 valores, 6 ensayos que hablan sobre los 6 valores que él entiende que la literatura tiene que mantener en el próximo milenio para seguir existiendo. Una suerte, digamos, de poética que el escritor puede escribir al final de su vida como suma de sus lecturas y de sus reflexiones literarias, ¿no? y de una síntesis de su vida literaria. En toda la escritura de Calvino reconocemos entonces la fuerza ética que ya había sido señalada por Gramsci, y que Gramsci, una fuerza ética que Gramsci había pensado para él, ¿no? Y en la cual Gramsci dice, bueno, al pesimismo de la inteligencia corresponde el optimismo de la voluntad. Entonces, pesimismo, voluntad. Ese pesimismo en Calvino está contrarrestado por la voluntad de un hombre que es inteligente, que posee la razón
y que con esas herramientas orienta el mundo caótico, fragmentado y múltiple que le toca vivir. La relación de Calvino con la escritura ha sido una relación permanente, ¿no? Una relación cotidiana. Calvino escribió una obra vastísima, muy importante, muy copiosa, densa, que incluso esto se vio reflejado en todas las obras que se publicaron póstumamente, o sea, en todo el material que se encontró después de la muerte de Calvino sin publicar. Quiere decir que era un hombre que permanentemente escribió. No quiero, digamos, ahondar en características biográficas, porque ustedes saben que las biografías no es que me interesen demasiado, salvo salvo porque por ahí permiten entender contextos de producción, ¿no? ¿De dónde viene este amor por el conocimiento, esta impronta de la literatura como mapa del valor cognoscitivo? Calvino viene de una familia de científicos, o sea que eso en alguna medida puede haber determinado cierta orientación. Es más, él empezó estudiando agronomía, después dejó agronomía y pasó a letras, o sea que hay una impronta ya racional que él toma de un contexto primario, privado, que es el contexto familiar. Ese es un dato que me interesa señalar. Otro dato que me interesa señalar es su participación en la Guerra de la Resistencia. Calvino, a diferencia de Pavese, participó en la Resistencia. Y esto marca una diferencia, ¿no? En Pavese eso siempre funcionó como una culpa, como una sombra oscura. Uno lo lee en sus diarios, lo lee en sus textos, lo lee en La Luna y las Fogatas. Calvino participó, tomó parte activa y eso marca también una manera de estar en el mundo, ¿no? Hizo su tesis sobre Conrad. Este también es un dato valioso, ¿no? Estos escritores extranjeros que escritores morales, éticos, de una gran importancia, y además escritores que van a renovar el acervo literario italiano después de la posguerra, o sea, escritores que van a traer renovación al sistema literario. Y después, otra cosa que siempre me gusta mirar, analizar en la vida de los escritores son las ciudades en las que ellos estuvieron, porque creo que la relación con el medio urbano marca también una manera de estar en el mundo. Yo creo que en Calvino hay 3 ciudades que marcan su existencia y que determinan formas de estar en el mundo. Torino, que es la ciudad de la primera época, la ciudad del compromiso antifascista, la ciudad de Einaudi, la ciudad del Calvino ilusionado con los valores de la resistencia y de la construcción democrática italiana. La ciudad que le permitió el contacto estrecho con Vittorini, con Pavese, con la Ginsburg, con Einaudi, en ese trabajo editorial cuerpo a cuerpo, porque Calvino siguió después trabajando en Einaudi, pero ya distanciado. París es la otra ciudad importante de Calvino, 10 años en París. La ciudad, como él dice, le permitió el anonimato, le permitió vivir al margen, digamos, de ese sentir como que ya no estaba en el centro de la escena intelectual, y que fue muy importante para su poética porque fue la ciudad en la que Calvino se vinculó con Barthes, con Oulipo, con Telquel, o sea, con la revista Telquel. Fue la época de la renovación estilística de Calvino en dirección a las renovaciones que estaba tomando Europa, ¿no? En una clave más internacional. Y luego Roma.
la ciudad, la última ciudad de Calvino, la ciudad donde Calvino ya a la vuelta de París se instala y vive en Roma, ¿no? Silvia, el micrófono está apagado. Gracias, se me fue era para decir simplemente eso, que quedé fuera. Hay una primera etapa en la producción de Calvino que nosotros podemos reconocer entre 1946 y 1950, que es la etapa neorrealista. ¿No? Esta etapa neorrealista recupera al Calvino partillano, al Calvino comunista, al Calvino neorrealista. Y en esta etapa él publica dos textos importantes, El sendero de los nidos de araña. Esto está bien presentado en el texto de Milanini, así que ahí lo van a poder leer de una manera más completa. Y por último, El cuervo. Esos son los dos textos neorrealistas de Calvino, ¿no? Que ya desde el comienzo Calvino, El sendero de los nidos de araña, por ejemplo, tiene como personaje a Pim, un niño, ¿no? Entonces parece un texto simple, un texto que tiene a este niño como personaje. Parecería un texto, en todo caso, que lo podríamos catalogar como un texto de literatura infantil. Sin embargo, ya ahí Calvino muestra aspectos de lo que van a ser propios en su poética y que van a ser más o menos, se van a redefinir, pero van a conformar como una suerte de constante en su obra, que tiene que ver con esta perspectiva fabulosa, afectiva, sorpresivamente maravillosa e irónica, porque justamente la figura de un niño le permite a Calvino una observación desviada de la realidad. Al niño se le permite, siempre el niño, ustedes saben que tiene una capacidad de observación mayor que la de más aguda que la de un adulto, ¿no? Entonces, este niño que nos ofrece una mirada de la guerra de la resistencia, hay ahí ya un contrasentido, una tensión significativa, un niño que habla de la guerra. Y un niño que se caracteriza por una extrema capacidad para ver. Ustedes piensen en un niño, ustedes colocan a un niño ante una vidriera atiborrada de cosas y seguro que ese niño va a encontrar en esa vidriera el objeto que le gusta o el superhéroe que más quiere, porque los niños tienen una mirada aguda. Entonces, ya aquí Calvino se procura un personaje con el que de alguna manera se puede identificar, que le permite decir ciertas cosas de un modo, bueno, como son los niños. A los niños se les permite decir todo, ¿no? Se les permite una mirada nueva del mundo. Entonces ya en este texto uno se encuentra con estas constantes de la poética de Calvino, el mirar, el ver, hacer foco. Se presenta ya Calvino como un escritor visual, desde el primer texto que escribe, ¿no? Un escritor visual, un escritor que apunta con el ojo, que enfoca y que desarrolla esa capacidad de mirar creando imágenes visuales. Se cortó el audio, Silvia, me parece. Ahora, no sé qué pasa. Ahí está, sí. No, decía que la primer crisis de Calvino se verifica en 1949.
se comprueba ahí, ¿no? Una crisis de escritura, se produce un detenimiento, una crisis de escritura creativa. Justamente Calvino empieza a advertir cierto efecto que estaba pasando en esta realidad donde el Partido Comunista había tomado la hegemonía de la organización cultural y cómo ese neorrealismo había perdido ya sus características originales, distintivas, y se había ido transformando en una suerte de realismo nacional popular, una perspectiva de partido, ¿no? Una estética que funcionaba como una perspectiva de partido y que el Partido Comunista bajaba a los escritores para que ellos escribieran en función de esa perspectiva. Ya esto a Calvino no le gustó, ni a Calvino ni a Victorini. Esta fue el primer distanciamiento, la primera crisis con el Partido Comunista, ¿no? A Victorini le costó que el PC cortara la subvención del Politécnico, o sea, la revista que él dirigía. Y a Calvino le costó, bueno, un alejamiento, una redefinición. Calvino sale ya, a partir de estos años sale del contexto de la narrativa neorrealista para entrar en otra línea estética vinculada más con la fábula, con el relato maravilloso. Comienza la trilogía Nuestros Antepasados, ¿no? Que sobre todo conformada por El Caballero Inexistente, El Vizconde de Mediado, El Varón Rampante, que va a ser la última. Pero ya en estas fábulas maravillosas, Calvino puede hablar de sí mismo. Por ejemplo, en El Vizconde de Mediado, del 52, Calvino presenta un mundo dividido, la realidad de los años 50, hay una alusión a la Guerra Fría, ¿no? Es un relato fantástico, pero que está comprometido con su contexto. Entonces ahí vemos ya cómo Calvino, en este juego de narración fantástica, maravillosa, que pareciera ingenua, empieza a trabar relaciones con la realidad, pero desde una perspectiva personal, ya alejado de esa perspectiva del realismo nacional y popular que el Partido Comunista, de alguna manera, a través de la intelectualidad, de Mujica, de Carlos Salinari, prescribía para los intelectuales. En el 54, como ya les dije, escribe las fábulas tradicionales. Esa beca que tiene de Einaudi sirve como un distanciamiento, como decir, bueno, me voy a retirar a llevar adelante este proyecto, recopilando este repertorio, este patrimonio narrativo. Y en el 56 reescribe publica estas fábulas que han sido reescritas, ¿no? Una reescritura que define ya su camino. La próxima crisis, que a mí me parece importante en cuanto marca ya un antes y un después, se da en el 57 con la aparición del Varón Rampante. Es una obra que sale en el 57, un año después de la invasión de Hungría, que marca la desilusión ante el despotismo ruso, ante la actitud de esta invasión, hasta lo que esto significó. También Sartre se alejó del Partido Comunista francés, Calvino hace lo propio, y reacciona ya, definitivamente se aleja, o sea, aleja la literatura de una ideología de partido con la que él no comulga. Entonces, plantea ahí ya seriamente la cuestión de la autonomía del escritor. Uno puede ver
como, fíjense ustedes, 1957, ya la segunda mitad de los años 50, ya había ocurrido una crisis importante dentro de la intelectualidad marxista, la crisis del 55, a propósito de la publicación de Metello, de Vasco Pratolini, donde Muschetta y Salinari, dos intelectuales de izquierda, habían entrado en franca polémica por el debate de esta novela. Lo importante es que en el 55 se rompe esa hegemonía que el PCI marcaba sobre la intelectualidad. Y la literatura italiana busca como renovaciones. Básicamente se definen como tres líneas nuevas. La neovanguardia o el neoexperimentalismo, perdón, de Pasolini, o sea, Pasolini propone esta línea de neoexperimentalismo. Luciano Anceschi con la revista Il Verri, Pasolini hace lo propio con la revista Officina, Luciano Anceschi con la revista Il Verri, presenta ya las líneas de la nueva vanguardia, movimiento de experimentalismo literario que va a tener fuerza en los 60, y aparece también el caso Gada, que es otro caso importante dentro de la renovación literaria italiana, ¿no? Todo un caso dentro de, acuérdense que cuando hablamos de la Ginsburg, yo dije, Enrico Testa plantea la línea del estilo semplice, ¿no? Y vimos una serie de obras encolumnadas bajo esa fase. Y después contra el estilo expresionista macarrónico de Fortini, en el que reconoce a Gada. Gada, que es este gran experimentalista, expresionista que trabaja con el lenguaje y demás. El varón rampante es una de las novelas más importantes de Calvino, no solo porque forma completa la antología I nostri antenati, sino también porque inicia esta nueva fase, el patos de la distancia, un Calvino que ya se aleja del Partido Comunista, que no renuncia a su rol de intelectual, pero que lo va a ejercer sin ser un intelectual de partido, o sea, lo va a ejercer libremente. Y esto empieza justamente con esta novela que el carácter de rampante es un emblema de ese varón, ¿no? Que tematiza la idea de distancia. Y desde una perspectiva fantástica, Calvino está hablando concretamente de su caso particular. Él es un Cosimo, él es uno que se va arriba de los árboles y que concreta con esta metáfora y con esta fábula el patos de la distancia. Y sobre todo se pregunta, bueno, ¿cómo situarse ante los otros? Es una novela de formación, que puede leerse como una novela de formación, como una novela fabulosa, pero también como una novela filosófica. Podríamos pensar a este Cosimo como un Pin maduro, ¿no? Ese Pin de la primera novela de Calvino, ese niño que miraba con extrañamiento la guerra de la resistencia. Tenemos aquí ya un Cosimo que desde los árboles observe la realidad con una mirada crítica, sin dejar de comprometerse, pero distanciado de esa realidad. Bien, yo diría que dejemos aquí para no ser tan extensa la clase, además porque, bueno, me gustaría que participaran un poquito más. Si pueden leer para mañana un poco Palomar, sería bueno, para que puedan hacer algunas preguntas e intervenir. Si no, nos encontramos mañana. Chao. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Los dos de los ensayos que dijo que para leer no los encontré en la bibliografía. O sea, ¿Cuál de todos? Están visibilidad y multiplicidad, pero los dos ¿no que encontraste lo antes, de punto y aparte? Bueno. Sí, o sea, por lo menos en el Drive me fijé y no los vi. Sí, yo se lo sugerí, no era obligatorio. Ya bien. lo subo, pero ya los voy a subir para mañana, Bárbaro. porque yo creo que les va a completar y les va a servir leerlos. Bárbaro. Gracias por decirlo. Gracias. No, de nada. Quédate, Laurenti, un ratito.
Hola Silvia, ¿cómo andas? Ay, ¿cómo andas?